Cuando lo invisible se hace visible y cuando lo visible se hace invisible. Segunda de Reyes es un libro de índole histórico que nos habla sobre algunos acontecimientos con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. Y es importante mencionar que Dios siempre estuvo, escuche bien, Dios siempre estuvo al cuidado de su pueblo. Dios siempre está al cuidado de la iglesia. Tú y yo somos pueblo de Dios. Así como el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. Y Dios está al cuidado de su iglesia. Cuenta la historia bíblica que el rey de Siria, estando en guerra con Israel, planificó en su corazón hacer una emboscada al ejército de Israel, al rey de Israel, al rey de Samaria. Y entonces, en medio de esta planificación, aleluya, él enviaba bandas armadas para que acecharan al pueblo de Israel. Pero lo curioso de esto es que él enviaba estas bandas armadas en las áreas indefensas del pueblo de Israel. Y asimismo el enemigo envía bandas armadas sobre el pueblo de Dios, sobre ti y sobre mí, en áreas indefensas de nuestra vida. Mire, hay áreas indefensas de nuestra vida. Cuando golpean a nuestra familia, nosotros nos sentimos indefensos. Cuando se golpea nuestro matrimonio, también nos sentimos indefensos. Cuando se golpean nuestros hijos, también nos sentimos indefensos. Y eso es lo que el enemigo anda buscando, anda acechando. No puede contigo, va detrás de los tuyos. Hay áreas vulnerables en la vida de un hombre o de una mujer de Dios. Y es que tú puedes luchar con el enemigo, pero cuando el enemigo está luchando con un hijo tuyo y tú quieres entrar a la pelea, tú quieres entrar a la batalla, muchas veces te sientes indefenso. Aleluya. Qué dolor tan grande cuando un hijo nuestro está en medio de una lucha, en medio de una batalla, y tú y yo no podemos interceder por ellos. Tú y yo no podemos estar en esa pelea, porque hay peleas que Dios permite que son para ellos, y hay peleas que Dios nos permite que nosotros estemos con ellos. Pero es doloroso saber que un hijo nuestro, el matrimonio nuestro, nuestra familia, un miembro de nuestra familia está en una lucha, en una batalla, y nosotros no podemos hacer nada. Pero relata la historia bíblica que el hombre de Dios, escuche bien, sí, porque Dios siempre tiene hombres colocados estratégicamente entre su pueblo para su defensa. Inmediatamente nos atacan un hijo, nos atacan el matrimonio, nos atacan la familia. Nosotros vamos y buscamos un siervo, una sierva de Dios y decimos: ayúdame a interceder por este problema, ayúdame a interceder por esta situación, porque nos sentimos indefensos. Y Dios siempre tiene hombres y mujeres estratégicos para que vengan en nuestra defensa. Y en este texto bíblico, en los versículos 8 y 9, vemos que Eliseo, el siervo de Dios, le deja ver al pueblo de Israel, al rey de Israel, al rey de Samaria, el lugar específico donde el enemigo iba a acecharlo, donde el enemigo iba a emboscarlo para guerrear contra ellos. ¿Cómo es posible esto? Que el siervo de Dios, Eliseo, el ungido, supiera estas cosas. ¿Acaso Eliseo estuvo allá con los de Siria? No. Eliseo no estuvo con los de Siria. ¿Acaso a Eliseo le llevaron, aleluya, la buena nueva, la noticia de que el pueblo de Siria iba a invadir al pueblo de Israel, que iba a ser emboscada? No. No hubo hombre alguno que le manifestara al siervo de Dios el plan del enemigo. Él no escuchó esto, él no vio esto, nadie le dijo nada a Eliseo. Escuche bien, hablando de hombre alguno, nadie le relató nada. Lo que pasó fue que Dios le permitió a Eliseo ver lo invisible. Dios le permitió a Eliseo que lo invisible se convirtiera en visible. Y muchas veces el Dios del cielo nos da sueños, nos da visiones para que nosotros podamos ver lo que no podemos ver. Aleluya. Muchas veces no estamos en aquel lugar, aleluya, o aquel otro lugar, pero Dios nos permite, nos lleva en el espíritu
espíritu aquel lugar. Bendito sea el Señor. Y en ese sentido podemos ver que lo invisible se hace visible. ¿Cómo nos hace entender el autor de Reyes este gran evento? El rey de Israel hizo como el profeta le dijo, simplemente obedeció. Simplemente el profeta le dijo, no vayas a tal o cual lugar, y él a sí mismo lo hizo. Y aunque la palabra relata que aparentemente le envió a alguien para ver si era cierto, de tal modo que era cierto, por eso se cuidó y cuidó la palabra que le dio el profeta. El rey de Siria se turbó en su intención, dice la palabra, y preguntó: ¿quién me ha traicionado? ¿Quién le declara al pueblo de Israel nuestros planes? ¿Acaso yo tengo alguno que me ha traicionado en medio nuestro? De tal manera que cuando yo puedo ver esto en la Escritura, así mismo le pasa a la hueste de maldad de las regiones celestes. El enemigo se turba cuando tú descubres su plan. Cuando Dios hace que lo invisible se haga visible, el enemigo se turba. Bendito sea el Señor. Así mismo como se turbó este rey de los sirios. Mire, y es un siervo del rey de Siria quien le contesta: no, rey, nadie te ha traicionado. Lo que pasa es que en el pueblo de Israel hay un profeta. Lo que pasa es que a ese profeta lo invisible Dios se lo hace visible. Él lo puede ver. Dios le hace ver y escuchar lo que tú haces en tu cámara secreta. Esa era la clave del siervo de Dios en medio del pueblo de Israel. Dios le permitía ver lo invisible. En Dios, hermano, no hay nada oculto que no salga a la luz. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado en este caminar con Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, aleluya, si estamos en una vida de pecado, de delitos. Dios lo conoce todo, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Él es soberano, Él es todopoderoso, y a Él sea la gloria, el honor y la alabanza en esta maravillosa manera. Y a Él le da la potestad de manifestar lo que está oculto. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos deja ver todo esto? Que lo que hacemos en secreto, Dios lo conoce. Los planes que tiene el enemigo en contra nuestra, Dios nos los revela. El profeta Eliseo le envió un mensaje del cielo y le indicó que Dios le había mostrado que los sirios procuraban acecharlos y tenderles una trampa, una emboscada. Eliseo hablándole al rey de Israel. Y es por esta misma razón que el enemigo se aira, al enemigo le da coraje. Había un plan, escuche bien ahora, de muerte para tu vida y para mi vida. Había un plan de destrucción por parte del enemigo para tu vida y para mi vida. Había un plan de pestilencia, aleluya, demonios que iban a ser enviados, aleluya, huestes de maldad de las regiones celestes que iban a ser enviadas, aleluya, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestras casas, a nuestro entorno. Había un plan para encarcelarte, para arrestarte, atraparte en tu vida. Pero Dios te lo ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, que fue quien puso su vida por nosotros, y Él era más que un profeta. Gloria. Entonces yo puedo entender y comprender que el papel del profeta Eliseo era revelar la verdad. Entonces puedo entender y comprender a raíz de esta escritura que el papel de Jesucristo era revelarnos la verdad. Tan pronto el rey de Siria supo todo esto, mandó a capturar al profeta. Escucha bien, porque tan pronto tú hablas de parte de Dios, el enemigo se va a ir de tal manera que te va a mandar a capturar. ¿Sabe para qué? Para sedarte la boca, para que no hables. Bendito sea el Señor. Ese es el plan que tiene el enemigo, mandar a paralizar los sueños. Tus sueños, mis sueños, es el plan del enemigo para paralizarlos. La visión del profeta hacia el pueblo de Dios. El enemigo mandó a arrestar a Jesús. Hello.
Fue el enemigo quien mandó a azotarle. ¿Acaso el enemigo no entró en el corazón de aquellos hombres, de aquellos fariseos, de aquellos sacerdotes, aleluya, de aquella religiosidad que había en aquellos hombres? Gloria. Esto era plan del enemigo, bendito sea el Señor, aleluya. Era aniquilarlo, matarlo, no conociendo el plan de Dios que estaba detrás del plan del enemigo. Mandó matarle, mandó crucificarle, no sabiendo que era el plan de Dios para nosotros poder salir de la muerte y del pecado. Eliseo estaba en Dotán, dice la palabra. Dotán significa donde comienzan los sueños, porque es ahí donde el enemigo va a ir detrás de ti. Dotán quedaba a 25 kilómetros de Samaria. Yo no sé cuánto o cuán lejos están tus sueños, pero te serán revelados, cumplidos, porque ese es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted recibió esta palabra en este día. Yo no sé cuán lejos están. Sea que estén lejos, sea que estén cerca, Dios los va a hacer cumplir. Aleluya. Lo que pasa es que tenemos que ver lo invisible y hacerlo visible. Su sueño, ¿ya usted se ve realizado o no se ve realizado? Este andar es por fe y no por vista. Aunque Dios me revele, me lo revela en mi interior, me lo revela en mi espíritu. Mis sueños yo los alcanzo. Yo no sé usted, pero si esta palabra es tuya, denle un aplauso al Señor. Porque yo confío en Dios que también usted va a poder alcanzar sus sueños. Sus sueños en Dios, sus planes en Dios. Allí envió el rey de Siria a robarle sus sueños, quitarle sus sueños. ¿Cuántas personas, no pudiendo ver lo que nosotros vemos, quieren robarnos nuestros sueños? Las armas del varón de Dios no son carnales, sino espirituales. Si yo quiero ver lo invisible, yo necesito armas espirituales. Eliseo pudo, mediante visión espiritual, salvar al rey de Israel. Una y otra vez Dios le revelaba. Eliseo iba donde el rey hacía caso y era salvado por esa revelación que Dios le daba a su siervo Eliseo. Lo salvaba de las emboscadas de las que tendía el rey de Siria. Por eso este rey se molestó. Por eso el enemigo está molesto contigo y conmigo, porque una y otra vez han puesto emboscada, sin embargo no ha podido atraparnos. Y a Dios le damos la gloria, a Dios le damos la honra, a Dios le damos la adoración por estas cosas. ¿Cuántas veces te predicamos la palabra de Dios para que haya salvación? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado y es la palabra la que trae un escape en tu vida? Mire, descubriendo que estaba en Dotán, el rey de Siria envía un ejército de noche a rodear la ciudad para capturar al siervo de Dios, para interrumpir el plan de Dios. Pero una y otra vez hemos dicho que nadie ni nada puede interrumpir el plan de Dios en nuestras vidas. Pero este hombre de oración, aquí estaba la clave de este hombre. Aquí estaba la clave de Eliseo. Esta es la clave para nosotros en esta maravillosa mañana. Era un hombre de oración. Tú y yo tenemos que volver a la oración, porque este hombre de oración, aleluya, era el mayor obstáculo para el rey sirio, más que el mismo ejército de Israel. Escucha bien, un solo hombre trastornaba el corazón del rey de Siria por una acción: oración. Tú y yo podemos trastornar las tinieblas si decidimos unirnos en oración. Bendito sea el Señor. ¿Qué poder se encuentra al alcance de aquel que está en contacto con Dios? Fíjese que los jóvenes, el viernes, el título, ¿verdad?, de ese culto era que anhelaban su presencia.
y la abuela Isabela, que era el recurso que estaba, nos llevó a la oración. Nos llevó al contacto con Dios, como yo